Aquí estamos aterrizando en Roma, 12 horas después de la hora, pero gracias a Dios, aquí estamos. Algo trágico, brother. Un tiempo era la vía Triunfalis, propiamente, la calle donde se hacían los triunfos. El triunfo era un momento importante de la vida social romana. Era la vuelta a la ciudad de un ejército que había ganado una guerra. Propiamente allí al fondo está el último arte documento que uno conserva. El año 315. A partir de allá, Mira abajo para que salga allá. Para que salga allá. Entonces claramente el ejército que volvía a la ciudad después de haber ganado una guerra, los que hacía ir de una forma ceremonial al templo a dar las gracias a Dios por la ayuda. El camino era este, es propiamente el camino que hemos hecho nosotros. Aquí, al contrario, daba a la izquierda. Hoy, daba a la izquierda para tomar propiamente la vía sacra, la calle sagrada. Desde allí, en la parte Vía Sacra, la calle sagrada. más por la ley de gravedad, una piedra bien puesta arriba de la otra. Pero los romanos, para dar más fuerza a la estructura, habían puesto unas grapas de metal entre una piedra y la otra. Durante la década del Medioevo, el metal era precioso y entonces los romanos de la época venían aquí y para llevarse el metal. El Coliseo fue inaugurado en el año 80, cabe 50,000. Lo construyó el Papa en memoria de los mártires. 50,000 personas, capacidad de 50,000 personas. 3 millones que se abren con él. El último nivel parte del Barcelona. Cada arco era una puerta, cada puerta tenía su número. Esta es la puerta 51, esta es 52, 53, 80 en la primera planta. Aquí no están porque están arruinados los arcos. El Coliseo estuvo en uso 4 siglos. Los espectáculos no se puede dudar, eran espectáculos muy sangrientos. Había también casas artificiales, leones, tigres, osos, toros, dentro de la arena y poner allí dentro los carnavales. Quizá algunos acuerdan son los carnavales. Lo más antiguo que fue el a nuestra derecha es un fragmento. El arco de Tito es más antiguo, conservado. Este era un templo pagano.
fragmento y es propiamente aquí. El otro lado es la sala. Otro lado del templo pagano. Muros de los años 30. Asensio e Constantino. Ahora, Basílica de Constantino. Lo que nosotros entendemos como basilica. Sono basiliche. Pensavo di morire, vero? Imprenditoriale. Sì, è normale, la pensiamo in maniera differente. Quando è un favore. Certo, certo, rimane un favore. Grande, dai. Vediamo se mandiamo qualcosa. Desgraciadamente restos muy pobres, prácticamente nada. Una estructura pero se conserva muy bien, que estamos a ver a la derecha. Una inmensa estructura de ladrillo que era el lugar donde se reunían los senadores. Curia Senado, lugar de reunión de los senadores. Reunión de los senadores. Cuando se dice el gran foro romano es sencillamente la pequeña plaza que se abre en el centro de este espacio. Ese es el foro. Parece toda una enorme plaza, pero aquí no, aquí había edificios. En el centro pero no, había propiamente una plaza. El foro romano es el foro donde los romanos ya de la época más antigua se reunían para hablar de Estado, de política y para hacer las elecciones de los magistrados. En la época de la Roma republicana. Al lado lo veo a un nivel completamente diferente, es un nivel de adquisición. La diferencia hace ya en el siglo XVII Anatolia realiza la iglesia nueva y es interesante, es antigua del siglo XVI. Mira, empieza a hacer esta ampliación, así lo escala. El foro siempre es una plaza, con todo el entorno. Claramente siempre bajo la protección de unos fragmentos del templo, una vez más al templo de Miguel Venus, que está ahí. Al fondo, nada que ver con la época antigua. Al fondo es el más imponente, vamos a pasar, el más imponente monumento que se realiza en la Roma moderna. Se inaugura solamente en 1900. Allí es el Capitolio, la colina sagrada. Miramos ahí al pie del Capitolio que está una iglesia, pero una iglesia en la parte alta, San José. Pero en la parte baja, que es ahí donde pone Mamertino, es la cárcel de Mamertino. Ahora vamos a visitar. Era La cárcel Mamertino. De Estado de Roma. Y arriba es un templo, San José. Y allí la tradición nos dice que fueron prisioneros unos días antes de su martirio aquí en Roma, Pedro y Pablo. Eso pasa en el año 64, el año de la primera gran persecución contra los cristianos, la época del emperador Nerón. Ahí fue donde estuvo. Ahí, Mamertino, donde pone en la parte subterránea, porque ahora entrando allí vamos a bajar. Ahí estuvo Pablo. Ahora estamos del otro lado del foro. Vamos a la cárcel donde estuvo preso Pedro y Pablo. A buscar los restos de las sociedades antiguas. Y enfrente, propiamente enfrente ahí, vemos las otras bellísimas columnas del templo de Saturno.
parte baja de las piernas donde está los era el tabulare Das wurde dann noch repito, 1911 la inauguración y trabajaron aquí 30 años. Final siglo XIX, primero del siglo XX. Repito, como decía hace unos minutos, quizá que el arquitecto que realiza el proyecto, el arquitecto Sacconi, no consigue devolver a la grandiosidad de la arquitectura clásica, sobre todo la parte alta, donde está la gran columnata. Le digo solamente un dato para dar cuenta de la grandiosidad de la estructura. La estatua, claramente Re Intermoderno, si llama ahí, nel centro, ¿no? Son dos La Plaza España. La Plaza España y las escaleras. Punto característico de esta plaza. Palacios imperiales que están en la parte alta. Estas, como si casi unas pequeñas bóvedas que están aquí, son pertenecientes propiamente a las subestructuras de las gradas del Circo Massimo. Repito, al contrario, los muros más altos que están allí son los muros pertenecientes a la corte. A la derecha la parte que se conserva un poco mejor es la parte severiana de los palacios, que reside la dinastía de Septimio Severo, porque claramente aquí han trabajado muchas familias imperiales, han realizado algo, siempre se han hecho eso, algo de más amplio, más rico en sus decoraciones. Desgraciadamente, de las decoraciones, como usted ve, prácticamente no se conserva propiamente nada, verdaderamente nada.
algo de las estructuras, porque eran tan fuertes que también con los siglos y siglos que se pasaron aquí de total abandono, algo se conserva. Enfrente, al fondo, vemos una zona bellísima, una zona verde, que en mínima parte hemos empezado a conocer, porque es la parte propiamente donde están las termas, donde están estos árboles tan característicos y bellísimos de la naturaleza de Roma, hablo de los pinos marítimos, estos árboles muy bellos. Y creo que yo aquí le puedo... Hemos llegado a Israel. Para saber si eran de los El aeropuerto de Tel Aviv. Y aquí también va a pasar bien todo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque nos has traído con felicidad hasta este lugar, Señor. Que todo salga bien para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo, te presentamos a toda esta gente, al chofer, al guía, a este bus, que todo salga bien para tu honra y tu gloria, Señor. Muchas gracias por la vida, por la salud. Gracias porque ya estamos aquí en la tierra de Israel. Muchas gracias, Señor. Que todo salga bien. En el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo dice: Amén. Aquí estamos en el Monte de las Bienaventuranzas. Where would you like to gather? Right back here? Or? Bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo. Ya que estamos en este monte de las bienaventuranzas, por supuesto fue por allá más cerca, no como ya está rodeado aquí, pero fue por allá, por aquel lado, por allá donde el Señor se cree, pues. En este lugar, pues, nada podemos decir con exactitud, ¿verdad? Puede ser que fue allá o acá, donde el Señor dijo las bienaventuranzas. Allí en Mateo 5, al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este sermón lo dijo aquí porque pues siempre andaba rodeado de gente pobre. La gente pobre siempre lo seguía a él, porque es la gente que tenía hambre y sed de justicia. A la gente pobre pues no se le ahora también no se le hace justicia. Para hacerle justicia a alguien pues es muy caro. Hay que agarrar abogados y todo eso. Pues todo el tiempo ha sido así.
Entonces los pobres pues no alcanzaban. Entonces por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque también andaban allí los fariseos, y andaban los grandes, ¿verdad? Los políticos, ahí andaban también. Y ellos siempre andaban criticando, diciendo, mira, si este fuera hombre de Dios, mira la gente que lo rodea. Mira, puros pobres, puros chuecos, puros necesitados, puros enfermos, puros pobres. Mira. Y por eso él pronunció este discurso. Dijo, miren, ellos son bienaventurados porque están sufriendo aquí, pero un día van a gozar. Y hay de ustedes que lo tienen todo, pero pues un día les va a faltar. Y ellos, pues ya, los que parecen hambre, tienen hambre de justicia, pues no había justicia. Todo el tiempo ha sido así. La gente ignorada, allá está. Pero él vino a decirles que un día iba a haber justicia. Un día los pobres también iban a ser saciados. Y ahora miren, hay muchos países donde pues ya a los pobres se les pone mucha atención. Los países desarrollados ya se ayuda al pobre, el welfare, hay organizaciones caritativas, hay suplementario. En algunos países ya el pobre es atendido, otros países todavía pues no han llegado hasta allí. Pero el Señor dijo que un día iba a haber eso y ya lo está viendo. Y mayormente aquel que se convierte a Dios. La gente que se convierte a Dios tiene muchas posibilidades, porque si Dios está contigo, lo tienes todo. Entonces, en este lugar el Señor pronunció su discurso de bienaventuranzas y siempre andaba pues dando justicia, pero los fariseos y los escribas y toda la crema y nata de Israel en ese tiempo, pues nomás lo andaban cuidando a ver qué, porque no lo querían, se sentían celosos, porque ellos no podían sanar enfermos, ellos no podían resucitar muertos, y eran los señores educados, y tenían mucha educación, los doctores de la ley, conocían todo, pero pues no podían resucitar un muerto, no podían enderezar un paralítico, y ahí es donde estaba el asunto, ¿verdad? Y siempre andaban celosos, y decían, pues ¿quién es este? ¿De dónde apareció este? ¿De dónde viene? Pero así pasa cuando la gente se convierte. Hay gente muy mala y de repente da el cambiazo y ahora es un siervo de Dios. Así pasa también ahora. El hombre regularmente pues viene por este mundo cayendo y levantando, y así ha pasado siempre. Entonces estamos en el monte de las bienaventuranzas. Vamos a terminar aquí, pero si alguien quiere unas palabras, las puede decir. Quiere cantar un canto, cántelo, porque nos vamos y ya no vamos a volver aquí. Cada año estamos aquí, cada año vemos esta palabra. Lo importante aquí es que estas palabras aquí las dijo en este momento. Nosotros siempre hemos predicado de todo esto, pero ahora estamos donde se pronunciaron, donde el Señor anduvo, donde el Señor están enfermos. ¿Vale? ¿Quieres unas palabras? Paz de Cristo, hermanos. Amén. Yo quiero decirles que me siento muy contenta, nunca había venido, me siento llena de bendiciones con mi pastor, con mis hermanas y mis hermanos. Amén. Y estoy contentísima porque el Señor me dio licencia de venir aquí. Amén. Gracias a mi pastor, gracias a mis hermanas, a mis hermanos, gracias el del VAS, el que nos trae, que Dios lo llene de bendiciones y los colme de bendiciones. Amén. Gracias por la ayuda que me han brindado las hermanas, los hermanos, el hermano Salvador, Amén. mi compañera de cuarto. Muchísimas gracias, estoy muy contenta con mi compañera de cuarto. Me siento tranquila
hay bendición aquí. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios me bendiga a la hermana Kate, bueno, a todos mis hermanos, a todos. Amén. Que Dios me lo bendiga y a mi pastor, que el Señor me lo llene y me lo colme de bendiciones. Amén. A él y a toda su familia. Y hay paz. Y me siento muy gustosa porque estoy entregada al Señor. Amén. Yo soy del Señor y quisiera yo que toda mi familia se congregara al Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios la bendiga. This church is quite simple, quite humble. It's not very big. It's got 8 corners. It's got an octagonal shape. Octagonal shape, 8 corners. Because I cannot speak there. Aquí estamos en el monte de las bienaventuranzas. Ahí se ve el mar de Galilea. Hermoso. Aquí estamos al pie del mar de Galilea, en Tabja, donde el Señor multiplicó los panes y los peces. Aquí estamos, se hizo un templo. Tenía que dejarlo limpio antes de irse el Señor. Y aquí fue donde llegó y no había pescados porque no habían pescado toda la noche. Y luego dijo, echen la red a la derecha, y la sacaron llena de peces y no la podían porque traía 153 peces. ¿Quién se acuerda de 153 peces? Pero eso quería decir, tú eres Dios. Por eso Pedro se asustó y dijo, y rápido dijo, ay Señor, no soy digno, dijo, porque en hebreo si escriben 153, quiere decir tú eres Dios. Amen. Entonces Pedro cuando vio que eran 153, se sorprendió, dijo, ay, tú eres Dios, no soy digno, dijo. Soy un pecador, dijo Pedro. Y entonces aquí fue y luego le dijo, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a preguntar, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Y a las tres veces Pedro se quedó sorprendido y dijo, ay, Dios mío, tú sabes que te amo. Pero esas 3 veces se dice que fue con el propósito de limpiarlo, porque ya Pedro lo negó 3 veces. Entonces 3 veces lo hizo que confesara que lo amaba para que quedara limpio. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Hay una pregunta? Bueno, aquí es el lugar donde el Señor vino y le dijo a Pedro. ¿Ok? ¿Ya metieron el pie? ¿Nos vamos? Una cosita más, está el relato también de la multiplicación. La multiplicación de los panes. Allá arriba vamos, es aquí donde te van a ver. Bueno, es aquí, sí, es aquí, complejo. Donde multiplicó los 5 panes y 2 peces. Aquí fue. En este monte, no exactamente tal vez aquí o allá o más arriba, pero en este lugar fue donde multiplicó los panes, que tenían mucha hambre y dijo, no los puedo mandar así. Y dijo ¿quién dijo? Felipe. Aquí está un muchacho que tiene pues un lonche allí, pero que es para toda esta multitud. Entonces el Señor dijo, tráemelo acá. Y entonces lo multiplicó, 7 panes y 2 peces, que son 5 panes y 2 peces, que es número 7. Pues, siempre hablamos del 7, porque el 7 tiene muchos significados, pero en este caso, cuando decimos que Cristo es número 7, eso quiere decir que es descendiente de los patriarcas y las matriarcas, porque matriarcas 4, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, y patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son 7. Eso quiere decir que el Señor era descendiente directo de ellos, el número 7. Entonces también 5 panes y 2 peces, el número 7.
y él los multiplicó y comieron todos, que les dijo, hagan recostar la gente en la hierba verde, y entonces después mandó que les dieran, y sobraron, son pedazos, 12 cestas, 12 canastas de pedazos, y dijo, recójanlos para que no se pierdan. Fue este lugar. Amén. ¿Hay alguna pregunta? Y en el texto, bueno, sin numerología podemos hablar un montón. Sí. 12 cestos como las 12 tribus de Israel, y Los después apóstoles. habla que y los apóstoles, por supuesto, y habla que comen 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, según la tradición patriarcal antigua. Sí, el hombre es la cabeza de la familia. Y también podemos hacer relación con los textos antiguos de la maná, la comida, la comida divina, la comida del cielo. Ante la falta de comida, así que Dios provee comida a la gente. Lo podemos relacionar quizás con el monte del sermón, cuando ya se hace de noche y la gente quiere comer. Los discípulos dicen, bueno, se vuelvan a sus casas y dicen, no, vamos a darle de comer con lo poco que hay. También es parte del mensaje de él, ¿sí? Si tenemos poco, igualmente podemos hacer que él alcance a todos, ¿sí? A todo el que cree en el camino del Señor. Y como ven, en este pequeño sector empezamos a leer o a escuchar un montón de las historias más importantes que tenemos en la Biblia. Solamente haremos una mención que tiene que ver con el mar de Galilea cuando estemos en la barca, con la famosa caminata, ¿sí? De Jesús en el agua. Es aquí, también es aquí, este mismo lago que estamos viendo. Y aprovecho que tenemos la vista panorámica, estamos viendo ahí hacia la ciudad de Tiberias y el monte que está detrás, el monte Arbel hacia la izquierda que veíamos antes en el camino, hacia la derecha, detrás de ustedes las alturas del Golán, y todavía es del lado israelí, y como se van uniendo ambas montañas, al final está el comienzo del río Jordán Sur, que es donde vamos a estar. Vamos a ir también, ¿verdad? Lugares, y al final del día. El río Jordán Norte está un poco más a nuestra izquierda, a lo lejos no se ve, como dije, es un lugar muy pequeño, pero notarán ya la vegetación es diferente, se rige el nivel del agua. El agua llegaba en épocas antiguas hasta donde está la gente parada, esa escalera, ¿sí? No existía, todo estaba cubierto con agua hasta las piedras antiguas, así que son unos 3-4 metros de diferencia en promedio de lo que debería tener, ¿sí? Por la extracción moderna del agua aquí del mar de Galilea, que tiene peces, hay fauna y vegetación que se mantiene desde ese entonces, ¿sí? No ha cambiado demasiado. ¿Ahorita hay pescados ahí? Hay pescados, pero también limitan la pesca. Justo acaba de volar un pescado. Impresionante. ¿Qué tipo de pescado es el principal? Es el tilapia, el que está aquí. Pero hay también otro que es uno de los bigotudos, los que son... El catfish. Sí, el catfish, exactamente, que no es kosher porque no tiene escamas, entonces hay muchos de esos. El tilapia sí que tiene escamas y se puede comer, que es el que vamos a ver hoy al mediodía. Sorprendente que haya pescado todavía. Estamos en Capernaum, donde vivió Jesús. Pedro. ¿Cuánto más allá? Aquí estamos en Capernaum. Miren, aquí conservan ruinas de que eran casas. Del lado derecho, un templo que hicieron sobre la casa de Pedro, de la suegra de Pedro. Una sinagoga antigua. Paz de Cristo, hermano. Estamos en Capernaum. Capernaum. Como dijo Marcelo, este es un nombre que se deriva de un personaje, pero no sabemos quién fue ese personaje. Algunos creen que es del profeta Nahum, pero no se sabe. ¿Okay? Había un oficial y le dijo que estaba muy enfermo su hijo, y
Y aquí fue donde dijo, voy a leer la parte. Dice, voy a leer una parte del capítulo 4 de 43 al final. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, o sea, venía de allá de Caná. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos le recibieron y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas le había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. A ese muchacho lo sanó aquí vino el oficial del rey, que tenía a su hijo enfermo. Es por eso que el ministerio de Jesús se expandía muy rápido, porque sanaba enfermos. Y esa era la forma de atraer a la gente para que creyeran al Evangelio. Dice que creyó él y toda su casa. En aquel tiempo, cuando creía el jefe o el padre de la familia, decía, bautícemelos a todos, o todos creían. Por eso Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando se convertía el jefe, pues se convertían todos. El Señor hizo este lugar su morada, porque aquí era una frontera. Y aquí venía gente. Ya ven que en las fronteras la gente, como en Tijuana, como ha crecido Tijuana, las fronteras hay mucha afluencia de gente de diferentes partes del mundo. Y hay mucho dinero, hay mucho comercio en las fronteras, hay mucho dinero. También hay mucho pecado. Entonces el Señor vino aquí, porque aquí podía su fama correr para Siria y para otras partes del mundo. La gente que venía de todas partes, de diferentes ciudades, aquí venía a sus negocios, y por eso él empezó a trabajar aquí, porque lo que le importaba a él es que su evangelio se predicara por todas partes. Le dijo a sus apóstoles, vayan y prediquen por todo el mundo. Y él empezó aquí hizo su morada. Porque aquí los gentiles lo recibieron muy bien, entonces aquí se quedó. Y pues miren, aquí estaba la suegra de Pedro, esta sinagoga, miren, aquí es muy antigua. Enseguida nos va a decir Marcelo la historia. Pero aquí es un lugar, aquí en la Galilea es donde él sanó mucha gente. Aquí está alrededor, entonces por eso un día les reclamó, ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum. Y en ti se han hecho muchos milagros, y no se han convertido. Si esto hubiera pasado en Gomorra y Sodoma, se hubieran arrepentido. Si hubiera pasado esto en Tiro y Sidón, se hubieran arrepentido. Pero aquí pues no se han arrepentido. Dice, tantas señales que hizo. Aquí alrededor de Galilea es donde empezó su ministerio, ¿verdad? Y aquí fue donde hizo ese milagro en Capernaum, en este lugar. Este lugar él lo tomó como su residencia, ¿verdad? Y de aquí empezó a esparcir el evangelio. Y hay varias razones por las que él tomó este lugar para residir. Una de ellas es porque aquí lo recibieron. Y aquí vivían unos que se habían venido de mucho tiempo antes de Jerusalén,
muy sentidos con Herodes, sus asuntos políticos que no estaban de acuerdo, se vinieron para acá a esperar la justicia de Dios. Dijeron, vámonos para el lago de Galilea, para esperar la justicia de Dios. Y aquí le llegó la justicia de Dios, y el Señor ya sabía eso, por eso vino para acá, y encontró a los descendientes de esa gente, y lo recibieron muy rápidamente, porque ellos tenían ya en la mente que aquí se vinieron sus padres a encontrar la justicia de Dios, porque Herodes ya tuvieron problemas con ellos. Entonces, por eso él vino y encontró casi todos sus discípulos en esta área, alrededor del mar de Galilea. Y por eso aquí es donde él cruzaba y andaba aquí alrededor, y les dijo, aquí alrededor de este lago, les dijo, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Porque ellos se mantenían de la pesca. Y siempre le hablaba en su idioma de ellos. A los pescadores les hablaba de pescados, a los pastores de ovejas les hablaba de ovejas, a los que tenían árboles cultivando les hablaba de árboles, por sus frutos el árbol es conocido, y a cada quien le hablaba en su propio idioma, que le entendían. ¿Okay? Entonces aquí fue donde sanó mucha gente en esta parte de Capernaum. Vamos a hacer una oración, a darle gracias a Dios porque estamos aquí en Capernaum, que tanto leemos en la Biblia, tanto predicamos de este lugar. Oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias, Señor, porque nos concediste estar en este lugar, en Capernaum, donde tú anduviste haciendo muchos milagros, Señor, donde tú entraste en la sinagoga, Señor, donde tú viniste a la casa de la suegra de Pedro, Señor. Gracias por todos los discípulos que juntaste en esta región del mar de Galilea, porque hiciste muchos milagros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, a quien sea la honra y la gloria. Gracias por esta oportunidad que nos has traído hasta aquí, 13 horas de vuelo, Señor, para estar aquí en este lugar donde tú anduviste. Es un placer para nosotros, Señor, estar en este lugar donde la tierra que tú pisaste, Señor, y hacer una memoria fresca, un recordatorio fresco de aquellos tiempos cuando tú andabas en estos lugares, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por esta oportunidad, Señor del cielo y de la tierra. Amén. Dios les bendiga, y Marcelo, él nos va a leer. Gracias. Unas cositas aquí, después vamos a empezar a movernos para poder conocer. Qué difícil que es la gente, ¿no? La gente siempre necesita pruebas. Acá hizo mención del texto que lo habíamos encontrado, que habla de la gente de Capernaum. A pesar de la cantidad de milagros que sucedieron aquí, la gente no cree en él. Sí, parece que la gente siempre necesita pruebas físicas, estar en el momento exacto y ver las cosas, porque si no, no creen. Sí, esa es parte de la naturaleza humana. Y por eso habla de esa manera de Capernaum, a pesar de que los de Capernaum lo toman como alguien ya parte de la familia mismo que viven aquí. La aldea más grande, me lo creemos. Tiene un perímetro, este es el centro de la ciudad. Los arqueólogos cuando encontraron la parte del centro, sí, se quedaron con esta parte porque se encontraron cosas interesantes. Decíamos de todas las virtudes que tenía esta aldea: frontera, pesca, agricultura, turismo, y por eso va a ser un centro principal aquí. No siempre fue comunidad judía, hay épocas que hubo comunidad, como se dice, de los gentiles, de los no judíos, y los mismos edificios que quedaron aquí es parte de ese testimonio. Cuando en la misma aldea tenemos diferentes culturas y cada uno quiere tener un edificio bonito, importante, ¿sí? A veces competencia entre ambas partes. El edificio blanco, que después vamos a visitar, de la sinagoga, es del siglo VI, o sea, unos 500 años después del relato de Jesús, pero vemos que tiene una base de las piedras volcánicas que hemos visto en el camino. La aldea esta, la aldea esta es principalmente construida en piedra volcánica cuando hablamos del primer siglo, en la época de Jesús. ¿Sí? Cuando encontramos piedras blancas es posterior, desde la época que se llama bizantina, ya cuando los romanos se hacen cristianos y usan otro tipo de piedra, de las canteras realmente que hay de la zona un poco más profundo. Así que es una buena manera que tienen de diferenciar las épocas. Menciones aquí tenemos muchas más. Capernaum menciona la sinagoga específico cuando saca los espíritus inmundos de alguien que estaba ahí en el momento de culto religioso. Tenemos
lo que tiene que ver con la casa de la suegra de Pedro, el paralítico, ¿sí? Que quieren llevar al paralítico para sanarlo, y hay una multitud frente a la casa. La presencia de Jesús aquí, por supuesto, ocasiona de alguna manera movimientos multitudinarios. ¿Quién no querría acercarse a Jesús y ser sanado, ser bendecido? ¿Sí? Así que entendemos en el texto que no viene solo la gente del pueblo, ¿sí? Estamos en el camino principal, la gente se va sumando y quiere, ¿sí?, de alguna manera recibir, ¿sí?, ayuda del Señor, y por eso van a ver las maneras que tratan de conseguir ayuda. A veces son un poco, ¿sí?, no sé, interesantes de verlo. Vamos cerquita. Las piedras blancas son de la construcción de lo que era la parte de la sinagoga. Tenemos aquí el resto de una columna que lo vemos en dos colores. Una columna con escritura en latín, que es parte del camino romano oficial que les mencioné, la Vía Maris. Se hacían caminos oficiales con adoquines y muy bien preparado para que era la época, también para poder trasladar al ejército. Sí, una de las maneras que logra el Imperio Romano establecerse, que de haber sido el imperio más importante de la historia, es por estos caminos y por el ejército que tenían, y eso también traía a los lugares en donde estaba el imperio bienestar económico, porque hay seguridad. ¿Sí? En la época que estamos hablando de Jesús, se establece una legión entera, 50.000 soldados en la provincia de Judea, y según necesidad a veces traían una legión más. Así que se custodian los caminos oficiales, hay comercio entre las partes, florece este sector. Y esta es una de las pruebas de que existía el camino. Tenemos aquí una pequeña piedra volcánica, a la oscura, con un dibujo, es el dibujo del candelabro de los 7 brazos, ¿sí?, que es muy importante para la comunidad judía antigua y hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan del candelabro de 7 brazos que estaba en el templo de Jerusalén? Que simboliza la creación, ¿sí?, desde el primer día hasta el último día, el día Shabbat, como que estamos hoy en día. Estaba iluminado entonces sus 7 brazos en el día de Shabbat. ¿Cómo se iluminaba? Con el aceite de olivo, que ahora vamos a hablar, que está detrás nuestro, el complejo. Después de las decoraciones que ven aquí atrás mío, hay un pórtico, tenía forma de sol y columnas de un lado y del otro. Creemos que es referencia hacia el templo de Jerusalén. Ya el templo de Jerusalén había desaparecido, había sido destruido en la conquista romana en el año 70, ¿sí?, pocos años después de la historia de Jesús. Y 500 años después, cuando se hace la representación aquí de una sinagoga, un lugar de culto y otras cosas más, se hace referencia del templo. Siempre el anhelo a tener una manera de representar al famoso templo de Jerusalén. ¿Sí? Como les dije en el bus, es algo que va a ser bastante repetido. Después hay figuras simétricas, que influencias del oriente, la estrella de David, una estrella de 5 puntas como usan a veces culturas musulmanas. Se ven inclusive lo que usaban los nazis en Europa, la esvástica. Es un sinónimo de fuerza, de unidad. Si no, no lo tomen como la referencia negativa, después se usó. Y vemos cómo el comercio genera estas cosas, cómo se van mezclando diferentes cultos y diferentes simbologías con el pasar del tiempo. Sin ir más lejos, a nivel cristiano, los primeros símbolos son la barca y el pez. Y después con el tiempo se va a tomar la cruz, ¿sí?, que es influencia un poco más de Egipto, por supuesto que tiene que ver con el relato también, pero no es un símbolo que lo usaban entre los mismos cristianos. Aplastando a la aceituna y va a quedar una pasta de aceitunas con todo, con semilla interna y todo. Eso después se trasladaba al recipiente que está aquí abajo en una especie de tejidos. Se iban apilando los tejidos estos, y con una piedra grande, por el sistema de aquí de prensado, se hacía el primer prensado de todo. Eso hacía sacar el aceite. Ese es el aceite famoso. El primer prensado se le llama el aceite extra virgen, que es el que se enviaba al templo de Jerusalén para encender el candelabro de 7 brazos, que se llama menorá. ¿Sí? Segundo prensado, aceite virgen, que se puede utilizar en ese entonces no solo para condimentar ensaladas como hacemos nosotros, también para cuestiones religiosas, también para embellecimiento y demás de la piel, y lociones y jabones y de todo tipo. Los segundo, tercer y demás prensados, más para las luminarias chiquitas. Usaban unas lámparas muy pequeñas, ¿sí?, o algunas cosas también que tienen que ver con esto, con cosmético.
¿sí? Se aprovechaba lo máximo posible siempre todos los frutos y el olivo es algo central. Es apropiado el clima, acuérdense que aquí casi medio año no llueve y el olivo suele bancarse en esas épocas difíciles y después de la madera en sí producían también un montón de cosas más. Aquí tenemos una prueba directa de quizás esto es del primer siglo, quizás de aquí ese aceite puro se enviaba también a Jerusalén. ¿Sí? Sinagoga. Este nivel es original pero del siglo VI, acuérdense. Debajo nuestro están las piedras negras. Lo que se cree que había una antigua sinagoga, que es lo que se relata en los evangelios, y sobre el mismo lugar se va a hacer una moderna con una estructura más grande. ¿Sí? Cuando la comunidad crece y empieza esa competencia entre la parte cristiana enfrente, ¿sí? y la parte judía. Fíjense la manera de sentarse. Si ustedes están en los asientos originales, la manera de sentarse es enfrentados, es como una forma parlamentaria. ¿Sí? La idea de la traducción del hebreo se llama la casa de encuentro, Beit Knesset, debates, de juicio, el poder judicial de hacerle un juicio, ¿sí? No en el tema de la muerte porque eso ya pasa a otras instancias. Así que es muy importante, las asambleas están para ese lado. Este es un sector en donde la gente, si está llegando tarde o se tiene que ir temprano, sale por aquí. Es una manera de darle también reconocimiento al lugar, que tienen que hincarse y es de un costado. Imagínense qué feo salir de la puerta principal si están todos aquí sentados y mirando. Uno está incómodo, se tiene que hacer algo, entonces es una puerta lateral. Las mujeres, que ya no me preguntaron, ¿dónde estaban las mujeres? Arriba. Aquí arriba se puede ver la entrada de una puerta. Una puerta, se ven las bases de columnas, había un nivel superior, era todo un balcón grande aquí arriba, las mujeres pueden presenciar los debates o la lectura de la Biblia. La mujer no puede opinar en un debate, acuérdense que es una comunidad muy patriarcal, no tiene voz en un juicio, y a nivel religioso la mujer es más pura que el hombre, ustedes pueden hacer algo que nosotros no, es dar a luz. Y dar a luz en la comunidad judía es lo principal, está basada en una esta, así como se hace hoy en día en otros lugares. Del otro lado hay una puerta que comunica a un sector abierto. Eso es un patio para actividades, festividades. Mañana vamos a estar en Caná de Galilea, que mencionan las bodas de Caná. Seguramente las bodas se podrían hacer en la aldea ahí afuera, o por lo menos el festejo. La idea es que la pareja esté bajo directamente el cielo, ¿sí? No se hace en un lugar cerrado, hoy en día cambia, ¿sí? Pero en ese entonces la idea es que estén al aire libre, así que seguramente ahí sucedían las bodas de esta comunidad, que quizás habían varias parejas que lo hacían al mismo tiempo, ¿sí? Porque son todos medio familiares, y van a invitar a toda la aldea y quizás algunas aldeas más, son banquetes que duran hasta que salga el sol y se hacen varios días también. Así que aquí quería especificar un poco para que entremos también en época y nos va a servir para los próximos días. Y vamos a hablar de sinagogas y yo creo que van a tener ya una idea general un poco más grande. En esa dirección vamos a pasar por las casas de la aldea, vamos a ver dónde estaba la casa específicamente de la familia de Don Pedro. Si quieren tirar un par de fotos, saquen fotos, yo voy despacito. Es un templo que hicieron arriba de la casa de la suegra de Pedro, aquí enfrente de la sinagoga, y aquí vemos ruinas de casas, de hogares. Partes de la sinagoga que conservan fuera. Háblame en español. ¿Dónde estás? Habla en sinagoga. Ven un puntito que vamos a ver el último punto de aquí. ¿Vieron las casas? Estas son las casas originales de la época de Jesús. Así son las casas. Si se imaginaban, es lo que quedó de las bases, ¿sí? Tenían
más de un nivel también, hay casas que se pueden ver escaleras, se ven 2, 3 niveles. Hay algunas casas que entonces tenían un techo, ¿sí?, de piedra y sellado. Hay casas que no. ¿Por qué lo entendemos por el relato? Les dije la cuestión del paralítico. Dice que lo traen a la casa de la suegra de Pedro, donde estaba Jesús, y dice que era tanta la multitud que lo que hacen es abrir los techos para bajar el lecho en donde estaba. ¿Qué nos están diciendo? Que hay una manera de poder abrir los techos. ¿Cómo se abrían los techos? Estaban hechos con columnas centrales y maderos y cubiertos con las palmas de las palmeras. ¿Dónde están las palmeras? Por acá y allá hay unas palmeras, por ahí hay otras, acá hay otras. ¿Sí? Se cubría de esa manera, le da uno sombra y ventilación. Acuérdense que aquí medio año no llueve y si lo cubren bien no hay problema. El suelo, en algunas partes se pueden ver especies de mosaicos, generalmente no quedó mucho, estaba recubierto esto y la idea es hacer casas pegadas una a la otra y generar como pequeños barrios. Sí, es una buena manera de protección, si hace falta proteger, puede haber gente en la parte de arriba, en los techos, y ahí pueden proteger a cada bloque. Hay calles entre bloque y bloque, así que así vivían en ese entonces, ¿sí? No es una aldea pobre esta, ¿sí? Porque hablamos de toda la cuestión económica que se vivía por aquí. Vamos a ver una de las casas, ahí que nos dejan los chicos. Entre tantas casas, aquí hay una que nosotros entendemos que es la casa de la suegra de Pedro. Pedro era de otra aldea, cerca de aquí. Si hoy en día en bus son 5 minutos, en ese entonces por supuesto era un poco más. Y empezaron a marcar el lugar como parte importante. Fíjense lo más profundo, las piedras redonditas oscuras es lo original. Una casa de unas 4 habitaciones y algunas zonas también sí, de uso diario para agricultura y demás. Sí, que tiene una habitación libre siempre para Jesús cuando Él necesita, y Jesús va y viene de aquí. Este es su punto, sí, de partida y de llegada. Sobre el complejo hicieron la primera parte central, que tiene forma hexagonal, 6 lados, que eso lo vamos a ver en todos lados. Cuando se pone una estructura así, marca que este es un lugar importante. Y luego, en otras épocas más, que lo pueden ver luego ahí en el dibujito, van a hacer lo mismo. Forma de hexagonal, 1, 2, inclusive la parte católica moderna, hicieron en su edificio de culto, de la misma forma arriba nuestro, con las columnas para no dañar lo que está abajo. Este otro que hacen referencia a el Mesías, esa es la palabra que se menciona, Mesías, Redentor, que es lo que quiere decir aquí estuvo Jesús. Son 300 años después de la historia, los cristianos son perseguidos por los romanos, acuérdense, que era un gobierno bastante duro. El momento que es oficialmente religión aceptada y después parte oficial del Imperio Romano, la perspectiva hacia los cristianos va a cambiar, por supuesto. O sea, hay muy pocos sectores cristianos que se encuentren desde el primer siglo hasta el siglo IV. No quiere decir que no habían, pero eran pequeños y alejados y no se mostraba demasiado. ¿Okay? Así que